Dios, que la paz de Dios sea con cada uno de los que nos escuchan a través de Canal Vida para Ti. Nos gozamos grandemente en poder tener un espacio para compartir la hermosa palabra del Señor, confiando que sea de bendición para sus vidas. Y en este momento quiero hablar acerca de las pruebas. Ese tema que no nos gusta mucho. Nada más de mencionar la palabra nos sentimos un poco tensos e incómodos, pero lo cierto es que dice la Escritura que son inevitables. Así que ya que son inevitables, como vamos a estar estudiando, lo mejor es aprender cómo sobrellevarlas y pasarlas de una manera aprobada. Dice el libro de Santiago de la siguiente manera: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportarla con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Eso sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios se la dará, porque los que dudan son como las olas del mar que el viento lleva de un lado a otro. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Bendita sea la palabra de Dios. Fíjese que lo primero que establece aquí el apóstol Santiago es que son inevitables cuando pasen por toda clase de dificultades. No es si pasarán, tal vez llegarán. No dice cuando pasen. Algo que se va a dar por hecho. Así que el primer paso para nosotros poder enfrentar, superar y pasar aprobada las pruebas que nos trae cada situación en la vida es que podamos aceptar esta realidad. Se lo digo porque lo primero que nosotros tendemos a hacer cuando nos llega una prueba de cualquier tipo en diferentes escenarios, la tendencia de nosotros es buscar la manera de evitarla, de escapar, de minimizarla, entender que eso no es real. Cuando tomamos esa postura, ya de por sí no vamos a poder pasarla de la mejor manera. Y tal vez podamos entonces ahí alargar mucho más el tiempo esperado. Fíjese que las pruebas tienen un propósito según Santiago. Y lo primero que nos dice es que va nuestra fe o nuestra confianza en Dios será puesta a prueba. Ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. O sea, que el propósito por el cual llegan a nuestras vidas es para perfeccionar nuestra fe. Dice la Escritura que la fe es pasada por el fuego. Y cuando algo es pasado por el fuego es porque es preciado, es de un valor incalculable. Y por lo tanto se quiere que eso que es de valor sea purificado para que tome más valor. Cuando tienen una piedra preciosa que se encuentra, saben que es de gran valor, lo que quieren hacer entonces es que purificarla, la pasan por el fuego para que sea más hermosa y tome mucho más ganancia. Entonces, Santiago nos dice que tengamos esa confianza de que primero el propósito por el cual llegan es algo bueno, es positivo. Dice, deben sentirse muy felices. Ahí es que está el reto, hermano. ¿Quién se siente feliz cuando llega una prueba? Y cuando hablo de prueba, son situaciones en nuestra vida
que no nos gustan. Vamos a ponerlo así, te lo estoy poniendo de la manera más sencilla. Una enfermedad, un accidente, te despiden del trabajo, cualquier situación que viene a tu vida pero que no es por causa del pecado. Una cosa es que vengan circunstancias a mi vida por causa de yo vivir de espaldas a Dios, por causa de yo desobedecer la palabra de Dios. El pecado trae como consecuencia, dice la palabra, que la paga del pecado es muerte. Y cuando hablamos de muerte, no tan solo la parte espiritual que nos llevó a separarnos de Dios, sino que muerte emocional y aún física, porque nuestro cuerpo también es alcanzado cuando vivimos de espaldas a Dios, cuando vivimos en pecado. Entonces, ese aspecto no es el que está aquí refiriéndose Santiago. Santiago, de hecho, dice en la carta que si alguno padece y no es por causa del pecado, regocíjese, porque somos siendo partícipes de los sufrimientos de Jesucristo y que debemos sentirnos felices, bienaventurados. Entonces, verlo desde esa perspectiva, humanamente hablando, se nos hace muy difícil a cada uno de nosotros, los seres humanos, porque nuestra naturaleza adámica, la tendencia es a evitar el sufrimiento. No nos gusta padecer, no nos gusta el dolor, nada que nos lleve a unas situaciones de incomodidad y que nos saque de nuestra zona de confort. Pero la palabra establece que Dios siempre va a permitir procesos en nuestra vida, experiencias, situaciones, para que vayamos nosotros mismos, escuche bien, descubriendo cómo vamos en nuestro crecimiento espiritual. Por eso dice que la prueba de nuestra fe, o sea que la prueba es el instrumento que Dios utiliza como el barómetro, para nosotros medir cómo vamos en nuestro crecimiento espiritual. Porque la primera base que tenemos de fe dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Una fe pistis, una fe básica, elemental, que todo ser humano posee esa capacidad innata de creer en algo sobrenatural. Y todos hemos tenido esa experiencia de escuchar el evangelio, de escuchar que hay un Dios, que Jesucristo vino aquí a la tierra, y entonces aquellos que hemos sido sensibles a escuchar ese mensaje, hemos respondido humildemente reconociendo que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Pero esa fe va creciendo, es como una semillita que se siembra y ella debe ir creciendo. Entonces, ¿cómo yo voy a ir conociendo el paso que yo llevo en mi vida espiritual? A través de las pruebas. Por eso dice Mateo en el capítulo 13 de la parábola del sembrador, que la semilla de la fe se siembra, esa palabra se siembra, y entonces viene el enemigo y va a querer quitarla. Y dice que algunos creyeron al principio con mucha emoción, con mucha alegría, y cuando vinieron que las pruebas, las situaciones de la vida, circunstancias, afanes, unos se quedaron en el camino. Las espinas, los abrojos, los afanes de la vida, las preocupaciones, todo eso muchas veces, los procesos de dolor. Hay personas que se rebelan contra Dios. ¿Cómo va a ser si yo estoy buscando del Señor? ¿Cómo es que ahora las cosas me salen tan mal? Antes yo estaba sin Dios y yo no tenía tantos problemas. Y empiezan a dudar de la bondad y del amor de Dios. O sea que en esas primeras pruebas que Dios permite para que nosotros mismos nos autoevaluemos y descubramos cómo va esa fe fortaleciéndose, hermano, y que es triste que muchas vidas lamentablemente se quedan en el camino. ¿Por qué? Porque muchos vienen solamente por los panes y por los peces. Y cuando vienen procesos de vida donde nos comenzamos a cuestionar, pero ¿cómo Dios permite esto en mi vida? Pero si a mí me dijeron, y aquí también se va purificando la iglesia.
en medio de tantas falsas doctrinas, donde ven, aquí no vas a sufrir, todo va a salir bien, todo va a ser próspero, o unos mensajes maravillosos, y lamentablemente cuando vienen las situaciones y las pruebas en la vida, vienen las crisis de fe. Por eso esto también es necesario, todas estas pruebas, para purificar la iglesia. Cuánto hemos visto en este tiempo de pandemia que lamentablemente muchos creyentes se han quedado en el camino y no tenían una fe madura, fuerte, para permanecer fieles a pesar de las circunstancias. Así que el que nuestra fe sea probada es un proceso para nosotros, porque Dios hace ya rato que conoce lo que hay en nuestro corazón. Pero nosotros muchas veces creemos que vamos por un camino, y cuando viene la adversidad, cuando viene la tempestad, nosotros mismos nos asombramos de ver cómo reaccionamos. Creíamos que íbamos por buen paso, con un buen paso, creíamos que estábamos con una madurez espiritual, y cuando vino la prueba, cuando vino la pandemia, cuando vino aquella situación inesperada, muchas veces hasta nosotros mismos nos asombramos de cómo hemos reaccionado con mucho temor, con mucha ansiedad. Hasta caemos, se cae en ataques de pánico, en desesperación, en insomnio. Y nosotros mismos decimos, pero si yo estaba bien. Claro, hermano, porque es que cuando todo va bien es fácil adorar, es fácil creer, pero es en la prueba donde nosotros ahí mismo descubrimos realmente, amado, qué es lo que está sucediendo en nuestra vida espiritual. Porque nosotros a veces decimos que nos conocemos, pero solamente cuando viene la tempestad, cuando viene la prueba, ahí es que sabemos realmente cómo está nuestra fe. Y una de las señales, dice aquí Santiago, cuando ustedes estén en la prueba, siéntanse felices. Te pregunto, en esa prueba que te ha llegado, ¿cómo tú te sientes? Vamos a ser honestos, hermano. Seamos honestos, porque qué difícil se nos hace, amado, ser honesto con eso que sentimos. Ser honestos. Creíamos que ya estábamos caminando casi como los ángeles. Por eso dice la palabra, mire que el que esté firme, que no caiga. Y las pruebas nos ayudan a examinar cómo estamos en nuestro nivel de fe. ¿Cómo tú has reaccionado a esa prueba? Tal vez hasta tú mismo te has asombrado de ver con qué poca fuerza la estás enfrentando, o estás buscando de todas maneras escapar de ella. Otros hasta terminan enojados con Dios por lo que les ha venido. Y otros hasta se han apartado del camino de la fe, porque jamás esperaron que eso llegara a su vida. Todos estos procesos son necesarios, amado. Eso es así. Y dice, siéntanse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades, o sea, que viene de todas maneras. Y toda clase de dificultades, imagínense la historia de Job. Job fue probado por todo, en el área afectiva, en el área familiar, en el área económica, en el área de la sanidad. Bueno, hermano, fue probado en todo. Un hombre que fue experimentado en muchos procesos de vida, no como nuestro Señor Jesús, que fue experimentado en quebranto, sí, pero acuérdese que Jesús no tenía pecado. Entonces quiero comparar mejor a Lot, que era humano. Perdón, a Job, que era humano, porque si digo Jesús, porque Jesús era el Hijo de Dios. Pues hablemos de Job, que era un hombre de carne y hueso, como tú y como yo, y que atravesó por muchos procesos de prueba en la vida. Entonces, ¿cómo tú te sientes ante esa prueba?
dice, cuando esa confianza en Dios, o sea, la fe, es puesta a prueba, tiene un propósito y es fortalecernos en nuestra confianza en Dios. Que ese músculo espiritual se ejercite. Por eso en la prueba, la fe no se produce, la fe se prueba. ¿Ven? Lo que se produce, en todo caso, es la paciencia, porque dice la palabra eso mismo, que la prueba produce paciencia, no produce fe. Nuestra fe es probada. Sencillo, pues nosotros tenemos nuestra relación con Dios, todo está muy bien, y llega una situación X a tu vida. Ahí, inmediatamente, de la manera en que tú reaccionas ante esa prueba, ya te va a dar a ti una idea de cómo está tu confianza en Dios. Porque no lo puedes descubrir, no lo puedes saber, a menos que estés en esa necesidad. Ejemplo, pues yo digo que Dios sana, y gloria al Señor, y bendito sea el nombre de Jesús, y Jesús se llevó todas las enfermedades a la cruz, y qué sé yo, y decimos todo eso mientras estamos, ¿qué? Sanos. Y decirlo así es muy fácil. Ahora, cuando llega la enfermedad a mi cuerpo, ¿con qué gozo yo sigo diciendo eso que decía cuando no estaba enferma? ¿Con qué certeza yo sigo diciendo que Jesús sana? Y vamos más lejos. Aunque en esa circunstancia de vida llore, como vamos a ver más adelante, qué es lo que hay que hacer, y Dios haya determinado que no me va a sanar, yo voy a seguir diciendo que Jesús sana. Porque a lo mejor en ese proceso de vida a mí no me sanó, como fue el caso de Pablo. Oró 3 veces y no hubo sanidad. Con todo y con eso, se mantuvo creyendo en un Dios que sana y hace portento. ¿Te va entendiendo? Entonces, la prueba como tal me invita a yo tener una evaluación profunda, honesta, acerca de mi fe. Dice, deben resistirla hasta el final. O sea, que cada prueba que llega a tu vida y a la mía tiene un tiempo determinado de parte de Dios. Y créeme, esa prueba no termina hasta que el fruto se establezca. Porque Dios sabe muy bien por qué la permite en tu vida y en la mía. Y dice, para que sean mejores creyentes, mejores cristianos, mejores testigos de Jesús, mejores, ¿por qué? Porque la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y entonces, al yo producir la paciencia, pues yo tengo un fruto más del Espíritu Santo. Por lo tanto, mi crecimiento espiritual aumenta, se fortalece. Ahora, esto suena muy bonito. La realidad es otra. No queremos soportar la prueba. No nos sentimos nada felices en estar en esa prueba. Te pregunto, ¿te sientes feliz? Si te sientes feliz, gloria al Señor, que vas en un crecimiento espiritual muy bonito. Dice, hasta el final. Soportar la prueba hasta el final. Resistirla hasta el final. O sea, un fruto de paciencia. Y aquí habla la paciencia de resistirla hasta el final, pero con una actitud correcta. Porque aquí la paciencia no es estar en una actitud de desaliento, sino en una actitud de gratitud a Dios porque está permitiendo esta experiencia de vida, aunque no sea agradable, humanamente hablando, tiene el propósito de perfeccionarme. Pero volvemos a lo siguiente, seamos honestos con nosotros mismos. Una de las cosas que más dificulta el que podamos nosotros pasar la prueba aprobados es la actitud
que enfrentamos hacia ella, inmediatamente viene la situación adversa que no nos gusta, según nuestra mente humana, porque Dios tiene pensamientos de bien, pero nosotros no lo vemos así. Ya con darle la interpretación negativa, ya tenemos una gran dificultad. No tan solo la interpretamos de manera incorrecta, como que es algo malo, algo que me va a hacer daño, algo que yo no voy a poder soportar, algo que yo no quiero, que me trae mucha aflicción, que me cambia la vida. Bueno, trastoca muchas áreas. No quiero eso, yo quiero estar bien. Entonces ahí evidenciamos un nivel de inmadurez espiritual y de desconocimiento de la palabra. Pues dice la palabra, todo tiene su tiempo. Y nosotros, humanamente hablando, no queremos aceptar los tiempos que para nosotros, en nuestra debilidad humana, los interpretamos como tiempos desagradables, tiempos no buenos, tiempos que no queremos. Queremos el tiempo de abrazar, de besar, de cantar, de reír. No queremos el tiempo de llorar, no queremos el tiempo de no abrazar, no queremos el tiempo del dolor, del llanto. Eso no queremos nada de eso. Entonces ahí necesitamos revisarnos, evaluarnos y fortalecer esa área. Y se fortalece de esta manera, porque cuando llega la prueba y yo tengo todo ese tipo de reacción y de actitud, tengo entonces que detenerme y reconocer ante Dios esa realidad. Y eso es lo que no hacemos. Una vez llega la situación, nos esmeramos en cómo salir de ella y lo más rápido posible. Todos lo tendemos a hacer, a escapar, a evitarla. Ese es el peor error que podemos cometer. Ese es el peor error. ¿Qué debemos hacer entonces si esa es nuestra realidad y esa es nuestra gran verdad? Lo primero, seamos honestos. Pablo invita a que seamos honestos con la reacción que tenemos ante la prueba que nos ha venido. Que seamos honestos con lo que sentimos. Que no busquemos ser lo que no somos, ni sentir lo que no hay. Si no tengo la fuerza espiritual, ni el nivel de fe espiritual para enfrentarla, debemos ser nosotros honestos con nosotros mismos. Dice Santiago más adelante, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Esto lo que significa es que si tú no entiendes por qué me vino esta prueba, pero Señor, si yo estaba bien, pero ¿por qué me vino esta situación a mí? Y empieza todo un conflicto interno. Es el momento de ir a la presencia de Dios y hablar con el Señor. Como le dije al principio, Pablo hizo eso. Le llegó un proceso en su vida. Algunos dicen que era una enfermedad. No entendía lo que estaba pasando. Eso mismo te pasa a ti y a mí cuando llega esa prueba inesperada muchas veces y te deja así como que, ¿qué pasó aquí? Y nos bloqueamos emocionalmente y siguen viniendo muchas preguntas y muchas dudas. Y algunos me dicen, y yo verifico, que tienen miedo de hablar lo que viene a su mente. Se creen que van a ofender a Dios por eso. Sin embargo, es lo que debemos hacer. Ir al Padre, al Dios Todopoderoso que ha permitido esa prueba, para que nos dé entendimiento y tú puedas abrir tu corazón y preguntarle a Dios acerca de ella. Decirle que tienes miedo, que no quieres ni atravesar por ella. Eso lo hizo Jesús en el Getsemaní. Abrió su corazón al Padre y le dijo, Padre, cuánto yo quisiera que esto no fuera una realidad. Cuánto yo quisiera que tú me libraras de esto. Y abrió su corazón. Eso es lo primero que debes hacer. Eso es lo primero que debemos hacer todos nosotros. Y no permitir que las emociones, que los pensamientos que se agolpan de momento cuando llega la situación, nos hagan olvidar que es el momento de ir a hablar con Dios. Que podamos nosotros ejercer el dominio propio, que es fruto también del Espíritu Santo.
y podamos nosotros controlar el miedo, controlar todos esos pensamientos y esas emociones que se levantan. Tranquilizarlas, tomarnos un tiempo y luego hablar con Dios acerca de todo lo que te viene a la mente. Sé lo más honesto posible. Como dice la Escritura, es necesario que el que se acerca a Dios se acerque a Dios con un corazón sincero. Y muchas veces queremos hasta a Dios mismo demostrarle que podemos, que estamos listos, que tenemos la fuerza, y empezamos nosotros, en lugar de buscar ese entendimiento del porqué de esa prueba, del para qué de la prueba, qué Dios está tratando, cómo yo la puedo pasar aprobada, qué es lo que esto significa. Porque muchas veces llega la prueba y entonces empezamos con el conflicto. Pero si yo tengo fe, yo puedo creer en el Señor, y la palabra dice que Cristo se llevó todas las enfermedades en la cruz, y la palabra dice, y empezamos nosotros con todo ese conocimiento teológico a querer nosotros combatir todas esas circunstancias sin primero ir a preguntarle a Dios ¿qué quiere Él? Como decía Watchman Nee, Dios tiene poder para sanar. Sí, Él puede sanar, pero no siempre sana. Entonces tenemos que ir a la presencia del Señor y preguntarle, ¿cómo voy a atravesar esto? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo me muevo en esta situación? Muchas veces no hacemos eso, porque como lo que queremos es que nos libre, pues se nos va todo el tiempo y la energía buscando la manera de salir de ella, sin saber si esa es la perfecta voluntad de Dios. Y no avanzamos, y se nos complica todo el escenario. No nos detenemos primero a reflexionar y reconocer que creíamos que estábamos listos, pero en realidad hemos descubierto que nos falta fe. Y nos cuesta aceptar eso. Y ahí empezamos nosotros a querer dar algo que no tenemos. Recuerda, la prueba no es para producir fe, es para probarla. Es para que tú tengas una idea por dónde tú vas. Y que en esa prueba, cuando tú reconoces, Padre, a mí me falta. Voy humildemente donde Dios, lo reconozco. Le pido fuerzas para que me ayude a aceptar su voluntad, no importa cuál sea. Y le digo honestamente, yo no quiero esta prueba, yo lo que quiero es escapar de ella. Yo no me siento con fuerza para enfrentarla, yo estoy aterrado. Empezamos a hablar con Dios. Y ahí vamos reconociendo en qué condición estábamos. Es mejor humillarse ante Dios y reconocer que estamos faltos, que creíamos, que teníamos un nivel de confianza X, pero que esta prueba me ha enfrentado a mí con mi verdad. Eso nos va a hacer ser humildes, que es otro fruto del Espíritu Santo. Bendita sea la misericordia de Dios. Dice, si alguno de ustedes no entiende lo que le está pasando, ni por qué le está pasando, hable con Dios. Pídale a Dios entendimiento. Espere ahí y yo te aseguro que Dios te va a hablar. Si tú vas al Señor con un corazón humilde, honesto, Dios te va a hablar. Dice, el que clama a mí, yo le respondo. Muchas veces hacemos todo menos clamar a Dios y pedirle entendimiento acerca de esa prueba. Sí. ¿Qué es lo que está tratando? ¿En qué área de mi vida esta prueba me va a perfeccionar? ¿Qué necesito para pasarla? Y pegarme del manto de Jesús, porque Él es la vid, yo soy el pámpano, y separada de Él no podré. Entonces, esa prueba
va a hacerte a ti más fuerte, pero en las fuerzas de Jesús, porque descubriste que no tenías la fuerza que entendías y te va a hacer una persona más dependiente. Por lo tanto, vas a terminar con una fe mucho más fuerte, mucho más pura. ¿Por qué pura? Porque descubrimos una gran verdad que desconocíamos de nosotros mismos. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, relata la historia de un hombre que tenía un hijo cautivo, poseído. Y dice él, cuando se encontró con Jesús, que le pidió a los discípulos que lo ayudaran con su hijo y expulsaran los demonios. Los discípulos no pudieron. Jesús entonces le dice al padre del joven, ¿desde cuándo este joven tenía esta condición? Y él le dice, desde pequeño. El espíritu malo siempre ha querido matarlo. Jesús le pregunta a este hombre, ¿puedes confiar en Dios? Para el que confía en Él, todo es posible. Entonces el padre gritó, escucha bien lo que él dijo, sí confío en Dios, ayúdame a confiar más en Él. Lo vuelvo a leer. Jesús le pregunta, ¿puedes confiar en Dios? Es la pregunta que Jesús en esta hora nos hace. ¿Puedes confiar en el Padre? ¿Puedes confiar en que Dios te ama? ¿En que todos los pensamientos que tiene para tu vida son de bien? ¿Puedes confiar en que esa prueba que ha llegado a tu vida no es para lastimarte? ¿No es para destruirte? ¿Puedes confiar en que con la ayuda de Dios la vas a poder atravesar? ¿Puedes confiar en Dios? Pues para el que confía, todo es posible. En otras palabras, puedes creer que esa situación que ha llegado a tu vida no es para hacerte daño, no es para destruirte a ti ni a los tuyos. El hombre le contestó, sí confío en Dios. Tal vez esa sea la respuesta que tú estés dando en este momento. Sí, yo confío. Yo confío. Si eso es así, entonces, ¿por qué la crisis? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué el desespero? ¿Por qué no duerme? ¿Por qué la angustia? ¿Por qué la ansiedad? ¿Por qué se te ha ido la paz? ¿Por qué ya no puedes adorar? ¿Por qué ya no puedes hablar con Dios si dices que confías en Él? Sencillo. ¿Qué dijo él? Yo creo en Dios. Pero esta situación que yo tengo con mi hijo, yo lo veo en esa cautividad. Yo lo veo en esa condición. Y a mí me cuesta creer, Jesús, que Dios pueda hacer algo por él. Yo creo en Dios. Hasta hoy yo he creído en Él. Pero ante esta situación que me ha llegado a la vida, me cuesta creer que Él pueda hacer algo. Hermano, qué duro, qué difícil se nos hace decir eso. Creemos que con eso ofendemos a Dios. Creemos que con eso estamos pecando. Cuando dice la palabra que somos luz y que debemos vivir en la verdad, que mucho nos cuesta muchas veces a los cristianos hablar, no puedo con esto. Yo quisiera creer y tener esa dimensión de fe, pero no la tengo. Y ahí nos vamos cabizbajo. Y el enemigo nos acaba acusándonos
de hipócrita. Ah, tú que te creías, nos acaba mentalmente. Y luego, en nuestra fuerza humana, tratando de enfrentar esa prueba que no podemos con ella. A mí, esta expresión de este hombre me da una gran lección ante Jesús. Fue honesto y le dijo: yo tengo que serte honesto. Yo quisiera creer que tú puedes, pero no tengo ese nivel de fe. Yo quisiera pasar esta prueba de la manera que hasta yo pensé que la pasaría si me llegaba. Hasta yo misma me sorprendo de la manera en que estoy respondiendo. Eso es ser humilde, hermano. Ser honestos nos ayuda a superar la prueba. De hecho, es parte de lo que Dios quiere santificar en nuestra vida. Le dijo: sí, yo creo en Dios. Tal vez tú estás como este hombre. Sí, yo creo en Dios. Pero ni yo misma entiendo por qué no puedo creer que Él puede hacer algo en esta situación. Simplemente estás en el camino de la perfección. Tal vez hoy no tengas la fe tan fuerte como para poder atravesar esa prueba de la manera que tú quisieras. Pero ¿sabes qué? Si la enfrentas y la manejas de la manera correcta, cada día, cada circunstancia, aprendemos a vivirla de la manera bíblica, tendremos entonces una fe madura, una fe estable. ¿Por qué digo estable? Porque aquí Santiago nos arroja más luz acerca de lo que hay de realidad en nosotros mismos. Dice: si has descubierto que no tienes esa fortaleza, que no tienes esa dimensión de fe como para poder atravesar la prueba de manera victoriosa, dice, habla con Dios, no le eches nada en cara, no le reclames, no le cuestiones, acércate a Dios con la actitud correcta. Y te dice cómo debes hablar con Él. Acércate confiadamente. Dice, acércate a Dios y habla acerca de la situación que tienes, con la seguridad de que Él te va a entender. No es que te acerques a Dios para que te libre de esa prueba. No, esto no es lo que dice el texto. Te estás acercando a Dios para que te dé entendimiento acerca de esa prueba. Y que te acerques con la seguridad de que Él te va a ayudar. De que Él te va a escuchar. De que dice, si tocas, Él abre. Si llama, Padre, Él te oye. Qué lindo. Con esa seguridad. Porque es imposible que el que se acerca a Dios crea que Él no existe. Una persona así no puede recibir conforme a su necesidad. Dice, porque los que dudan son como las olas del mar que el viento lleva de un lado a otro. Ese tipo de persona no es confiable. Así que en medio de la adversidad que te haya llegado, en medio de la situación que no comprendes, que no quieres, que estás buscando cómo escapar de ella,
La palabra invita a que seas honesto con lo que estás sintiendo, con lo que estás pensando. No lo espiritualices. Tampoco aparentes algo que no existe. Simplemente habla verdad con Dios. Acércate al Señor y dile todo lo que sientes. Desde que no quieres esa prueba, no la esperabas, estás aterrado y no sientes fuerzas, todo lo que venga a tu corazón. Eso no es ningún pecado. Ya tú has caminado algo, algún nivel de fe tienes para que te haya llegado esa prueba. Porque dice la palabra de Dios que Él nunca va a poner algo en tu vida que tú no estés listo ni capacitado para manejarlo. Aquí lo importante es que si llega la situación, la llevemos a la presencia de Dios con un corazón sincero. Lo que Santiago dice al principio, ustedes deben sentirse felices, es nuestra meta como cristianos. Eso con la certeza de que en la medida que aprendamos a caminar este proceso de vida de fe de manera correcta, llegará el día en que no tengamos temor de padecer por causa de nuestra fe. Si estás padeciendo por causa del pecado, ahí lo único que invita la palabra es al arrepentimiento y vendrá el perdón de pecado para tu vida. Un sufrimiento por causa del pecado se elimina inmediatamente. Tú te arrepientes y recibes perdón de Dios. Pero cuando estamos en las pruebas, ellas tienen un tiempo fijo de parte de Dios, porque Él siempre nos lleva a más, de gloria en gloria, a perfeccionarnos y a fortalecernos en nuestra confianza en Él. Así que te invito que hagas como este hombre que reconoció que él sí tenía un nivel de fe. Simplemente que la situación que le llegó a su vida a través de un hijo que tenía cautivo y que veía que nadie podía ayudarlo, pues ni los apóstoles ni los discípulos pudieron hacer algo por él, le dijo: sí, Señor, yo creo en Dios, pero necesito que me ayudes a creer más. Qué lindo. Podemos ser honestos y decirle: Señor, yo creo en ti. Yo sé que tú has hecho muchas cosas hermosas en mi vida, con mis hijos, con mi familia. Yo he visto muchas cosas. Yo soy testigo. Pero, Señor, en esta ocasión no me siento con esa fe, con esa fuerza, como para enfrentar esta prueba que es más fuerte. Eso le pasó al padre Abraham. El patriarca Abraham comenzó con una fe como tú y como yo, por el oír. Y esa fe fue madurando a terminar llamándose el padre de la fe. Así que la fe se hace andando, como muchas veces hemos escuchado. No te sientas mal, no te sientas angustiado ni triste. Eso solamente es el orgullo de esta naturaleza adámica que se resiste a reconocer su condición y su necesidad de Dios. Simplemente ve a la presencia del Señor y dile: Señor, auméntame la fe para poder soportar la hora de prueba que ha llegado a mi vida y poderla soportar, resistir con la actitud correcta. Eso se llama el fruto de la paciencia. La paciencia no es quedarme tirado en una esquina, amargada, resentida con Dios, esperando que esto acabe. No, la paciencia es una actitud de no rendición a pesar de la situación, confiando en que Dios tiene un buen propósito por el cual ha permitido esta circunstancia de vida. Simplemente ve a la presencia de Dios y dile: Señor, te necesito. He descubierto que en esta situación necesito que me aumentes la fe para poder soportar el tiempo que me ha llegado. No quiero separarme de ti. Quiero seguir adorándote a pesar de las circunstancias.
Entonces esa fe la usamos en dos dimensiones en medio de esa dirección que Dios nos dé entendimiento. Muchas veces la fe viene para que avancemos y eliminemos cualquier circunstancia que necesitamos ejercitarla, como mover esa montaña, echarla a un lado. Para eso hay que tener fe. Lo que le pasó a David ante Goliat, necesitó ejercer la fe para enfrentar ese Goliat y eliminarlo del camino. Pero muchas veces la fe no es para eliminar, sino para perseverar por encima del Goliat, como hizo Pablo. No le fue removido el aguijón, pero pudo perseverar en su fe y seguir diciendo que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. ¿Y qué pasó? Terminó siendo partícipe del gozo del Señor, de las fuerzas de Dios. Terminó más enamorado de Dios, pues lo sostuvo en medio de esa prueba. Así que, ¿cómo sabemos cuál de las dos vamos a usar? En su presencia. Allí Él nos dará sabiduría, Él nos dará entendimiento y tendremos la actitud correcta, pues sabremos cómo hemos de actuar ante esa prueba. Pero necesitamos entendimiento. Y dice la Escritura, el que esté falto de entendimiento, pídaselo a Dios. Señor, no entiendo esta prueba. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo debo actuar? ¿Es una sanidad? ¿Es una enfermedad? Señor, esta prueba que ha venido a mi cuerpo ha sido por algún pecado y me está llamando la atención. Señor, esta sanidad que viene a mi cuerpo, que ya me has hablado, que viene, sanidad, viene de manera sobrenatural, voy a pasar por un proceso médico. O sea, si tú le preguntas, Él te va a dar entendimiento, y si tienes que pasar por todo un proceso clínico, Él te va a acompañar hasta el final. Qué lindo. Y ahí se produce la paciencia. Vas a soportar ese camino con la actitud correcta, adorando al Dios de los cielos a pesar de las circunstancias. ¿Ven qué cosas más lindas? Entonces, lo que tenemos que vencer es el miedo, pues ninguno queremos padecer. Pero eso es parte de la obra de santificación en nuestra vida. Así que espero que con estos consejos y esta palabra hermosa que te he compartido, puedas tener ya una dirección más clara de lo que debes hacer en medio de esa situación. Que la paz de Dios gobierne tu vida y que pases esa prueba aprobado. Ya lo sabes, no te tienes por qué colgar en el examen. Ya te he dicho parte de lo que, en qué consiste ese examen. Ahora te toca a ti hacer la parte que te corresponde. Que Dios te bendiga grandemente y ya sabes, aprobada en el nombre de Jesús.